Para leer comprensivamente un texto, utilizamos nuestras operaciones intelectuales y las aplicamos, en primer lugar, en el paratexto, el cual nos proporciona, como ya vimos, valiosa información antes de haber leído el documento. Luego, las aplicamos en el texto propiamente dicho. Recordemos a qué llamamos texto. Texto es un enramado de ideas que ha sido cuidadosamente pensado con un propósito y está dirigido a un destinatario. De acuerdo con el propósito, el autor puede elaborar 4 tipos de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Y de acuerdo con el destinatario, es decir, la comunidad discursiva a la que se dirige, selecciona los recursos del lenguaje. Para reconocer qué tipo de texto vamos a encontrar en un escrito, debemos analizar las características diferenciadoras de cada uno. Primero, el propósito, es decir, ¿qué quiere lograr el autor en el interlocutor? Segundo, ¿cuál es la función del lenguaje que utiliza para lograr su propósito? Y finalmente, las características del lenguaje utilizado. Si nos fijamos en el propósito, podemos decir que con el texto narrativo, el autor quiere contarnos una historia, y con el texto descriptivo, quiere forjarnos una imagen mental del objeto o sujeto, del espacio o del ambiente que describe. En cambio, el texto expositivo, como finalidad, busca informar acerca de un resultado, un acontecimiento, un hallazgo, una situación. Y el texto argumentativo pretende convencer acerca del valor de verdad de una tesis. Dependiendo de esas intenciones, el lenguaje puede cumplir la función referencial, poética o metalingüística, por mencionar algunos ejemplos, y puede caracterizarse por su grado de objetividad o subjetividad según el caso. También se caracteriza por su nivel en vulgar, coloquial, estándar y formal. En el ámbito de la educación superior, se aplica el lenguaje formal oculto, llegando a predominar el académico y el científico. Se puede observar algunos ejemplos de aplicación por cada tipo de texto revisado en esta diapositiva. Veamos 2 ejemplos de narración. La primera de carácter literario y la segunda de carácter testimonial. Como podemos observar en la narración literaria, se encuentran personajes míticos, Bochica y el dios Chipchacún, y el personaje colectivo, los indios muiscas. Hay un acto heroico de Bochica que salva al pueblo de Bogotá, y su existencia obedece a las creencias heredadas por la cultura oral. Hace mucho tiempo se dice que, en cambio, en la narración testimonial, una persona cuenta lo que ve y lo que sabe. No tiene cargas emocionales en sus palabras, ni opina acerca de los eventos. Se limita a decir, no sé. Ahora leamos las descripciones del matapalo. Si observamos las palabras utilizadas para caracterizar a este árbol, nos daremos cuenta que en la primera descripción están cargadas de afectividad para provocar emoción en el lector. El árbol es montubio, recio, formidable, con troncos gruesos como de toro padre. En la segunda descripción, las palabras son denotativas, metalingüísticas, propias de las ciencias naturales. Buscan que nos informemos acerca de las características esenciales del objeto descrito. El matapalo o higuerote es de origen americano y asiático. Pertenece al género de los ficus. Es una planta epífita. Alcanza entre los 5 y 30 metros de altura.
Ahora leamos estos dos textos y pensemos en sus diferencias. En los dos casos, el tema central hace referencia a los videojuegos. Aunque sus estructuras puedan parecerse, está claro que en el texto expositivo se nos quiere informar acerca de la evolución de los videojuegos como concepto y como producto de consumo. En cambio, en el segundo texto hay una idea de la que se nos quiere convencer. Los videojuegos son una forma de arte y para ello argumenta cómo intervienen la literatura, las artes visuales y la música en su composición, buscando mantener una relación relevante y fuerte entre sus ideas. Finalmente, ejemplifica para dar evidencias de sus apreciaciones. Para resumir, podemos decir que entre el texto expositivo y el texto argumentativo existe una similitud de estructura, porque las ideas que los componen tienen las mismas categorías, pero se diferencian por el propósito del autor. El texto expositivo, que busca informar, gira en torno a una idea principal. El texto argumentativo, que busca convencer, gira en torno a una tesis. El texto expositivo, que busca informar, aporta ideas secundarias que desarrollen, amplíen, profundicen e incluso repitan a la idea principal. El texto argumentativo, que busca convencer, aporta ideas que respalden, justifiquen o den apoyo a la tesis. El texto expositivo, que busca informar, aporta ideas accesorias tales como ejemplos, detalles que den mayor concreción a la idea principal. En cambio, la tercera categoría del texto argumentativo, los subargumentos, buscan probar el valor de verdad de los argumentos. En los dos tipos de texto se recomienda incluir las definitorias. Son aseveraciones que clasifican el significado de los términos clave del discurso. Esto permite contextualizar apropiadamente el tema. Los 4 tipos de texto pueden ser utilizados en la escritura académica siempre que mantengan la objetividad en las aseveraciones, las referencias y evidencias de respaldo, la formalidad lingüística y el nivel académico y científico que el discurso requiera.